Hoy, aquí en Crónica Lunares, nos encontraremos ante uno de los autores más celebrados de la literatura del siglo XIX, la gran centuria de la novela, Charles Dickens, el maestro de la Inglaterra victoriana, el novelista que mejor plasmó los estragos de la Revolución Industrial, el incansable promotor de reformas sociales en beneficio de los trabajadores y de los niños. Charles Dickens sabía bien de lo que hablaba cuando describía la explotación y las infrahumanas condiciones de la vida de los obreros ingleses. Tuvo la desgracia de ser hijo de un soñador al que su bondad natural lo libró de la cárcel por las deudas. El joven Charles había nacido en el año de 1812 en Portsmouth. Se vio enfrentado con apenas unos 12 años al lado más amargo de la vida, primero compartiendo celdas con su padre y el resto de su familia, algo que era habitual entonces, después como obrero infantil en una fábrica de betunes, experiencias dramáticas, claro, que marcaron su personalidad con la huella de la humillación y le dejaron una duradera sensación de abandono. Experiencias también que más tarde le sirvieron para describir de forma harto realista el hambre y la explotación infantil. Pero Charles era un muchacho despierto, con una voluntad de progresar. Tras 2 años de la escuela, a la que pudo asistir gracias a la herencia de una abuela, a los 15 años ya trabajaba como pasante en un despacho de abogados y a los 17 comenzó a colaborar como taquígrafo judicial. Por entonces pensó en ser actor, pero terminó pasándose al periodismo y convirtiéndose en redactor del Mirror of Parliament. Y a partir de ese momento, la carrera de Dickens estuvo ya decidida. Comenzó a colaborar en prensa y a publicar retratos de vida londinense que le dieron un cierto renombre. A ello le siguieron las primeras novelas y muy pronto el reconocimiento de la fama. Hombre inquieto y de gran iniciativa, compaginó su trabajo de escritor con el de editor de semanarios, administrador de instituciones de caridad, director de una compañía de teatro, que fue un exitoso conferenciante, defensor también de los derechos sociales y de la abolición de la esclavitud. Tuvo 10 hijos, pero su vida conyugal acabó en divorcio debido a sus relaciones con una joven actriz. Falleció de apoplejía en 1870 y fue enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres de la Abadía de Westminster. Entre sus obras destacan papeles póstumos del Club Pitwin, que se hizo alrededor del año de 1836 al 37, su primera novela, una sátira de la Inglaterra de los squires y los caballeros rurales, Oliver Twist, esta obra que es una de las novelas más famosas y que nos narra la historia de un huérfano internado en un sórdido hospicio, del que huye para caer en manos de un delincuente que recoge niños de la calle para adiestrarlos en el hurto. También tenemos Cuentos de Navidad, de la cual ya hemos hecho una serie de ellos aquí en el programa y que incluye la célebre canción de Navidad. Otro de los más conocidos también por este autor es David Copperfield, que a través de la vida de su protagonista presenta una galería de personajes nefastos, violentos, ambiciosos y estafadores. Nos vienen tiempos difíciles, centrada en la vida de los explotadores obreros ingleses, historia historia de dos ciudades también, ambientada en la Revolución Francesa, obra de la cual se hizo en 1859, Grandes Esperanzas, esta que se hizo en 1861, y El Amigo Común, que es una novela compleja y atormentada.
Y pues sin más ni más, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. Y pues qué tal si después de toda esta introducción comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de nuestra obra que nos corresponde el día de hoy, que se llama Grandes Esperanzas, de este reconocidísimo autor, Charles Dickens, y que fue escrita en el año de 1861 cuando era un escritor ya muy conocido y publicada entre entregas en el periódico All the Year Round, en donde colaboraba regularmente. Y Grandes Esperanzas es la novela más representativa de Dickens, pues en ella se aunan los temas clásicos del autor con un maduro tratamiento estilístico. Pip es un niño huérfano de extracción muy humilde que vive con su hermana y su cuñado en un pequeño pueblo inglés. Un día, Pip se lleva el susto de su vida. Conoce a un presidiario fugado que le pide comida y una lima. Pip, muerto de miedo, como ya lo dijimos, le ayuda. Y eso le cambia la vida, aunque tardará en darse cuenta. Tiempo después, una rica y amargada de la zona, la señora Havinsham, le invita a jugar en su casa con Estela, una niña malcriada, vanidosa y engreída de la que cuida la anciana. Pero Pip, que es solo un chiquillo y no repara en tan reveladores rasgos de carácter, él solo tiene ojos para los rizos, los ojos azules y la dulce sonrisa, y se enamora perdidamente, aunque Estela se ríe de él y le desdeña. Poco después, cuando Pip trabaja como aprendiz de herrero, llega una sorpresa. Un desconocido que le ha donado una fortuna y tiene que ir a vivir a Londres con una familia acomodada. Allá se va Pip medio muerto de susto, pero hace buenas migas con el hijo mayor de la familia, que se llama Herbert, y por una temporada las cosas salen muy bien, hasta que le llegan dos noticias: la muerte de su hermana y la llegada a Londres de Estela. La joven, que ha sido bien aleccionada por la vieja Havinsham para que rompa todos los corazones que pueda, es su forma de vengarse de algún desplante que le hicieron a ella de joven. Y en este caso Pip, que está convencido de que el dinero le viene bien de la anciana, cree que al final él será el elegido para casarse con Estela, así que no desespera del todo. Pero la historia da un giro inesperado, pues aparece su bienhechor, que no es la señora Havinsham, sino el presidiario al que ayudó a escapar cuando era niño. El hombre había emigrado a América y había hecho fortuna, pero nunca olvidó al chiquillo que le salvó la vida, y comenzó a enviarle dinero, hasta que se decide a visitarle, con gran riesgo para su seguridad, claro, pues sus cuentas con la justicia aún estaban vigentes, y a partir de ese momento las cosas se complican. Pip tiene que ayudar nuevamente al preso a escapar, pero su protector muere. El joven enferma y le cuida a su cuñado, que se ha vuelto a casar, y cuando se recupera, Pip decide irse a América. Regresa 11 años después, enriquecido, y se reencuentra con su gran amor, Estela, que le cuenta que su matrimonio ha fracasado. Está cambiada, arrepentida de su comportamiento de juventud, y finalmente ella y Pip se reconcilian. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que
nos dejen sus comentarios para que nos hagan saber si ya ustedes leyeron esta novelita, una novela un tanto entrevesada, porque tiene muchos rasgos de situaciones complejas, pero con un final agradable, con un final bonito, y pues nos pueden dejar ustedes sus comentarios de cómo la vieron, de cómo ustedes, si es que ya la leyeron o si les causa algún tipo de inquietud también leerla. En Crónica Lunares de Zoom nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden descargar también en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Spreaker y muy recientemente en iHeartRadio. Me gustaría mucho que se dieran el tiempo para podernos descargar, para podernos llevar con ustedes, para que nos puedan también compartir con las personas que se toman el tiempo para escucharnos. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos. ¿A poco que se adentre uno en la obra de Dickens? Lo cual no es muy difícil, pues no solo sus libros son continuamente reeditados, sino son objeto de versiones cinematográficas y televisivas. Se percibe el tono un tanto sentimental de sus tramas, así como un tratamiento que hoy en día puede parecernos excesivamente dramático. Pero lo cierto es que en su época, la explotación de los obreros e incluso de niños de corta edad era el pan nuestro de cada día. En plena revolución industrial, los abusos de los empresarios eran frecuentes y dañinos. Dickens los sufrió en carne propia y convirtió en denunciarlos como una forma de empeño personal. Y por otra parte, es evidente que su tratamiento del drama conecta con la sensibilidad colectiva. No en vano el melodrama ha sido el género favorito del gran público en todos los tiempos. Dickens, es en efecto el gran maestro del realismo social, un lúcido denunciante de la explotación de los pobres y de la doble moral victoriana, y los huérfanos, la marginación, la lucha del hombre por hacer frente a un destino adverso y la importancia de las relaciones humanas, son temas muy recurrentes en sus obras. Pero Dickens es también un magnífico retratista de las costumbres y de paisajes de su tiempo. Él es el responsable de la imagen del Londres victoriano que al día de hoy tenemos y que muchos conocemos, poblado de individuos memorables, tremendamente vivos. Retrata de forma magistral la psicología de sus personajes y sus obras poseen una gran complejidad narrativa y de coherencia formal, lo que unido a su fina percepción de la condición humana y a su sutil tratamiento del humor, explican las razones de su éxito. Vamos a hacer nuestra pausa, una segunda pausa aquí en el programa. Realmente ustedes se han dado cuenta que no hacemos muchas pausas, que pues como buen podcast que es, casi nos la pasamos hable y hable para contar el tema del cual nos corresponde. Pero siempre es importante a lo mejor este tipo de pequeñas pausas, cortes que hacemos para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto, para que pues tomen a lo mejor un pequeño tentempié, para que nos humedezcamos también la boca, o sea, por muchas razones, pero también se han dado cuenta que nuestras pausas son de unos cuantos segundos, y pues me gustaría que fuera así, y solamente realmente las pausas que hacemos son para llevar un orden aquí en el programa, y aunque independientemente de lo que tenemos que hablar, me gusta para poderles hacer referencia de otras cosas. Y pues
Vamos a la pausa y regresamos con ciertas anécdotas que encontré al hacer mi investigación de esta obra. Vamos a la pausa y regresamos. En las últimas décadas de su vida, cuando ya era un autor famoso, Dickens comenzó a hacer lecturas públicas de sus obras. El escritor muy sabiamente se lo tomaba muy a pecho y se preparaba a conciencia, ensayaba hasta caer rendido, corregía una y otra vez la entonación de esta o aquella frase, la expresión de rostros, la gestión de las manos, hasta los silencios y los suspiros de sus personajes. Tanto se preparaba que terminó por aprenderse de memoria sus propios textos, de forma que al final ya casi no necesitaba consultarlos. El resultado era todo un espectáculo, una mezcla de teatro y literatura que no dejaba a nadie indiferente. Al final de su vida, cuando ya se había quedado medio paralizado, Dickens se empeñó a continuar con sus readings. Su médico particular no tuvo más remedio que acudir a todos sus espectáculos y sentarse en primera fila, por si acaso, ¿no? Dickens y el escritor danés Andersen, ese de los cuentos para niños, de grandes cuentos para niños, mantuvieron una amistosa correspondencia durante varios años. En una ocasión, Dickens invitó a Andersen a pasar una temporada en su casa y este aceptó. Su estancia se prolongó 5 semanas. Al final, la familia de Dickens se refería a él como el aburrimiento huesudo. Y es que parece ser que Andersen no era demasiado sociable. Cuando Dickens consiguió finalmente librarse de su huésped, fue al cuarto de invitados y escribió en el espejo: Hans Andersen durmió en esta habitación durante 5 semanas. Que a la familia le parecieron siglos. Dickens no solo fue el autor mejor pagado de su época, sino también una auténtica celebridad, un autor de masas reconocido e idolatrado por doquier. Fue uno de los primeros en publicar muchas obras en folletines por entregas que se convirtieron después en los seriales radiofónicos de unos tiempos en los que todavía no existía ni la radio ni la televisión. Prueba de su expectación que despertaba sus obras es el reconocimiento que tuvo Tienda de Antigüedades. Publicada en varias entregas, su trama atrapó de tal modo la imaginación popular que para su última entrega en Estados Unidos se llegó a congregar toda una multitud en el puerto a la espera de que el barco les llevara al desenlace. La pregunta que acogotaba las gargantas era: ¿morirá la pequeña Nell? El segundo gran novelista de la época victoriana es el extraordinario William Makepeace Thackeray. Fue un popular articulista en revistas como Punch y Fraser's, donde publicó refinadas sátiras que fustigaban a la sociedad de su época. Su primera novela, Barry Lyndon, narra la historia de un aventurero irlandés que se ha hecho célebre por su versión cinematográfica rodada por Stanley Kubrick, pero su obra maestra es La Feria de las Vanidades, en las que crea un memorable personaje femenino llamado Becky Sharp, modelo acabado
de mujer amoral y arribista, y posteriormente publicó Pendennis, Los Newcomb y la novela histórica Henry Esmond, que no alcanzaron la altura de las anteriores, claro. Pero si has disfrutado con Dickens, sin duda lo harás también con el estadounidense Mark Twain. Aunque habitualmente se le considera con cierto matiz despectivo, un autor juvenil, en realidad la obra de este escritor norteamericano es de un gran calado. Como Dickens, Mark Twain se caracteriza por un acentuado realismo de la condena de la crueldad humana, la esclavitud y también de los prejuicios morales. Con una ventaja añadida, los libros de Twain, en su especial su obra maestra Las aventuras de Huckleberry Finn, son profundamente irreverentes y repletos de ironía, lo que convierte su lectura en un exquisito placer. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, espero que realmente me dejen sus comentarios, espero que se tomen el tiempo para compartirnos y pues espero que la próxima semana también nos sigan. Vamos a hablar de, creo que nos toca el de Los Miserables, hoy siendo lunes 11 de julio del año del Señor 2022. Les mando un abrazo muy caluroso a toda la gente allá en Inglaterra que nos escucha. Y pues nada, los invito a que nos escuchen entre semana también con nuestros programas que tenemos, variados, de temas variados. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias por estar. Y no olviden que a continuación tenemos nuestra parte de Pedro Páramo, para quien nos ha estado escuchando cada 8 días. Recuerden que Pedro Páramo lo hemos estado fraccionando su libro y ya vamos con la mitad del libro, bueno, un poco más de la mitad del libro realmente, porque son como 60, 70 capítulos y ya vamos hoy en el capítulo número 51. Y pues no se lo pierdan a continuación. Y recuerden que también hay una réplica de esto de Pedro Páramo. Más al ratito se publica para quien lo quiere escuchar de forma solitaria, nada más. Bueno, de forma individual, porque a lo mejor sí nos escuchan solos, pero también de forma individual en cada fracción de nuestro libro. Y pues ahora sí, muchísimas gracias por estar. Los vientos siguieron soplando todos los días, esos vientos que habían traído las lluvias. La lluvia se había ido, pero el viento se quedó. Allá en los campos la milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día era pasajero, retrocedían las yedras y hacía crujir las tejas de los tejados, pero de noche gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el cielo como si caminaran rozando la tierra. Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza, pensando, oyendo los ruidos de la noche, como la noche va y viene arrastrándola por el soplo del viento sin quietud. Luego, el seco detenerse. Había abierto una puerta. Una racha de aire apagaba la lámpara. Veía la oscuridad y entonces deja de pensar. Siente pequeños susurros. Enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales. A través de sus párpados cerrados entrevé la llama de la luz. No abre los ojos. El cabello está derramado sobre su cara. La luz enciende gotas de sudor en sus labios y pregunta: ¿Eres tú, padre? Soy tu padre, hija mía. Entreabre los ojos. Mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo con la cabeza encima de su cara y la figura borrosa de aquí enfrente, detrás de la lluvia de sus pestañas, una luz difusa,
una luz en el lugar del corazón, en forma de corazón pequeño que palpita como una llama parpadeante. Se te está muriendo de pena el corazón, piensa. Ya sé que vienes a contarme que murió Florencio, pero eso ya lo sé. No te aflijas por los demás, no te apures por mí. Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se apague el corazón. Enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. Déjame consolarte con mi desconsuelo, dijo, protegiendo la llama de la vela con sus manos. El padre Rentería la dejó acercarse a él, la miró cercar con sus manos la vela encendida y luego juntar su cara al pábilo inflamado hasta que el olor a carne chamuscada lo obligó a sacudirla, apagándola de un soplo. Entonces volvió la obscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de sus sábanas. El padre Rentería le dijo: «He venido a confortarte, hija». «Entonces adiós, padre», contestó ella. «No vuelvas. No te necesito». Y oyó, cuando se alejaban los pasos, que siempre la dejaban una sensación de frío, de temblor y miedo. «¿Y para qué vienes a verme, si estás muerto?» El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando.